¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones no llegaran al cielo? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen ver milagros y respuestas inmediatas, mientras otras luchan sin ver cambios? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una oración común y una que trae resultados asombrosos? Y si te dijera que existe un secreto en la oración, algo poderoso y transformador que muy pocos conocen y que puede cambiar por completo tu vida espiritual y llevarte a experimentar milagros de una manera que nunca imaginaste, ¿te atreverías a descubrirlo? Hoy, en este video, quiero llevarte a un viaje profundo y revelador. Un viaje que te mostrará que no todas las oraciones son iguales y que hay un poder oculto en la forma en que oramos. Algo tan simple y tan poderoso que cuando lo descubras podrás empezar a ver cambios tangibles en tu vida. ¿Te imaginas orar de una manera tan efectiva que no solo sientas la paz de Dios, sino que también empieces a ver respuestas divinas, milagros, sanaciones y transformaciones a tu alrededor? Eso es lo que quiero que experimentes hoy. En los próximos minutos vas a descubrir principios claves que cambiarán la forma en que te acercas a Dios en oración. Aprenderás cómo orar de una manera eficaz, cómo activar el poder de Dios en tu vida y sobre todo, cómo preparar tu corazón para recibir los milagros que tanto necesitas. Pero déjame decirte algo. Esto no es magia. Es la forma en que el Espíritu Santo se mueve cuando un creyente se conecta con Él en espíritu y verdad. Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede desbloquear una bendición en tu vida que cambiará todo. Este no es un video común. Este es un mensaje divino que puede ser la clave para el milagro que has estado esperando. Si estás listo para descubrir cómo orar de manera efectiva y experimentar el poder de Dios de una manera nueva, quédate conmigo hasta el final. Antes de comenzar, quiero pedirte que comentes "Paz en Cristo" abajo, como una manera de comprometer tu corazón con lo que vas a aprender aquí. Es un acto simbólico de fe que te ayudará a conectarte con el mensaje de hoy. Y no olvides darle me gusta, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de escuchar la palabra de Dios. Tú puedes ser el canal de bendición para alguien más. Este contenido es crucial para muchas personas que no tienen una iglesia cerca, que no tienen a nadie con quien hablar sobre su fe. Este canal es su lugar de apoyo espiritual. Y tu participación es vital para que más personas experimenten la bendición que Dios tiene para ellas. Así que, antes de que comencemos, te insto a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y de esta manera, mantengas viva tu llama espiritual, siempre alimentada por la palabra de Dios. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar este estudio. Vamos a descubrir cómo orar efectivamente y cómo puedes ver milagros en tu vida. En Mateo 17:20, Jesús nos deja una poderosa enseñanza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué nos está diciendo Jesús cuando habla de mover montañas con nuestra fe? Este versículo, a menudo mal interpretado, nos habla de algo más profundo que una simple frase motivacional. Jesús no está hablando solo de cosas físicas, como mover montañas de tierra. Está hablando de la fe que puede transformar nuestras circunstancias, cambiar nuestra realidad y traer milagros en nuestras vidas. Lo primero que debemos entender es que la fe no se trata de tener una fe grande, sino de tener una fe genuina, una fe sólida, una fe que cree en lo imposible. Jesús nos dice que con tan solo un grano de mostaza, que es minúsculo, podemos hacer cosas que parecen imposibles. Esto no quiere decir que la fe sea una cuestión de cantidad,
sino de calidad. Se trata de confiar plenamente en Dios, sin importar cuán pequeñas o grandes sean nuestras dificultades. Pero la oración de fe va más allá de simplemente pedir. No es una cuestión de repetir una fórmula o hacer peticiones vacías. La verdadera oración de fe requiere una conexión profunda con Dios, una rendición total a su voluntad y una certeza absoluta de que Él puede hacer lo que nosotros no podemos. La oración de fe es un acto de confianza radical, en el que entregamos nuestras cargas y nuestras dudas a Él y nos alineamos con su propósito divino para nuestra vida. ¿Sabías que uno de los mayores obstáculos para experimentar milagros es nuestra falta de fe? Muchas veces nos acercamos a Dios con una fe que duda, una fe condicionada por lo que vemos, no por lo que creemos. Es como si nuestra fe estuviera atada a las circunstancias, en lugar de estar anclada en la fidelidad de un Dios que todo lo puede. Y es por eso que muchas veces no vemos milagros, porque no creemos que realmente puedan suceder. La oración de fe es efectiva cuando crees que lo que estás pidiendo está alineado con la voluntad de Dios. No se trata solo de pedir, sino de entender que Dios sabe lo que es mejor para ti. Y cuando oramos con fe, debemos hacerlo con la certeza de que Él responderá a su tiempo, de acuerdo a su plan perfecto para nuestra vida. El principio de esta oración es tan simple como poderoso. Cuando tienes fe en Dios, Él moverá montañas en tu vida. Las montañas de desesperanza, las montañas de enfermedad, las montañas de pobreza, de miedo y ansiedad. Nada es imposible para un corazón lleno de fe. No se trata de la magnitud del problema, sino de la magnitud de la fe en aquel que tiene todo poder. Te animo a que examines tu fe hoy. ¿Está anclada en Dios o en tus propias capacidades? ¿Crees verdaderamente que Dios puede hacer lo que para ti parece imposible? Si aún dudas, no te preocupes. Todos hemos estado allí. La buena noticia es que Jesús está invitándote a dar un paso más en tu fe, a confiar más, a orar más, a creer más. Recuerda, la oración de fe no es un acto de magia, sino una profunda confianza en que Dios puede y lo hará de acuerdo a su voluntad perfecta. Si estás dispuesto a orar con esa fe radical, prepárate, porque lo que vendrá será un testimonio de su poder transformador. En Santiago 5:16 encontramos una declaración que resalta la eficacia de la oración. La oración del justo puede mucho teniendo gran eficacia. Este versículo nos habla de la fuerza y el poder de una oración ferviente, aquella que no solo se pronuncia, sino que se hace con pasión, con un corazón ardiendo en la presencia de Dios. Pero, ¿qué significa ser justo? En la Biblia, la justicia no se refiere a ser perfecto, sino a ser aquellos que, a través de la fe en Jesucristo, han sido justificados y reconciliados con Dios. La justicia, entonces, es un estado de alineación con Dios, donde buscamos su voluntad y caminamos en obediencia a Él. No se trata de una perfección humana, sino de un corazón rendido, dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración ferviente, entonces, es aquella que no surge de una necesidad ocasional, sino de un deseo ardiente de ver la voluntad de Dios establecida en nuestra vida. Es una oración que proviene de un corazón que se ha sometido completamente a Dios, que se enfrenta al dolor, a las dificultades y las luchas de la vida con la confianza plena de que Dios responderá, porque Él es fiel. Cuando oramos fervientemente, no estamos simplemente pidiendo, estamos intercediendo, luchando en el Espíritu, clamando con todo nuestro ser, por lo que sabemos que es según la voluntad de Dios. Es una oración que no se rinde fácilmente, que no se desvanece ante los obstáculos. Es la oración que sigue firme, que no deja de clamar, que no se cansa de buscar la respuesta divina. Pero, ¿por qué la oración del justo tiene tal poder?
porque es una oración que está alineada con el corazón de Dios. El justo no ora solo por su propio beneficio, sino que su oración es el reflejo de un corazón que busca la gloria de Dios y el bien de los demás. Es una oración que no está motivada por el ego, sino por el deseo de ver a Dios moverse en su vida y en las vidas de quienes lo rodean. Si quieres ver milagros en tu vida, debes comenzar a orar con fervor, no solo por tus necesidades, sino también por los demás, por la iglesia, por las naciones. La oración ferviente es aquella que no se olvida cuando las dificultades llegan. En lugar de caer en desesperación, el justo eleva su voz con más fuerza, sabiendo que Dios está escuchando. Recuerda que la oración no se trata de que Dios haga lo que tú quieres, sino de alinearte con lo que Él quiere hacer en tu vida. Una oración ferviente es aquella que busca con pasión y constancia ver el reino de Dios manifestado en la tierra. La Escritura también nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y sin embargo oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Luego oró de nuevo, y la lluvia vino. Santiago 5, 17, 18. Esto nos muestra que la oración ferviente no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a caminar en justicia y a confiar en que cuando oramos con fervor, Dios responde. Ahora bien, no estamos hablando de una oración que solo se hace en momentos de crisis. La oración ferviente debe ser un estilo de vida. Cada día debemos aprender a clamar con fervor por la presencia de Dios, por la dirección de su Espíritu, por la sanidad de los enfermos, por la salvación de los perdidos, por la restauración de nuestras familias. En cada área de nuestra vida, la oración ferviente debe ser nuestra constante. La oración de un justo, la que se eleva con fe y fervor, tiene un impacto tremendo. Dios está buscando personas que oren con ese fervor, que no se conformen con lo que ven, sino que clamen a Él, buscando su voluntad y su poder para cambiar la realidad que les rodea. Así que, si estás esperando ver milagros en tu vida, comienza hoy mismo a orar fervientemente. Y no te desanimes si no ves resultados inmediatos. Sigue orando, sigue buscando, porque la oración del justo puede mucho. Dios está listo para responder, pero Él también está esperando que nos acerquemos a Él con un corazón lleno de fe, pasión y persistencia. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos dice: también os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas palabras de Jesús revelan un principio fundamental para ver milagros: el poder de la oración en unidad. No solo se trata de orar por nuestras necesidades individuales, sino de unirse en oración con otros creyentes, de estar en sintonía con el corazón de Dios y con los hermanos en Cristo. Pero, ¿por qué es tan importante que estemos de acuerdo en oración? Jesús nos está enseñando que cuando 2 o más se unen en oración, su poder se multiplica. No estamos solos en nuestras luchas. El Señor nos invita a unirnos en oración con otros para que su poder se manifieste con mayor fuerza. Esto no significa que nuestras oraciones individuales no tengan poder, sino que la unidad en la oración tiene un impacto aún mayor en el reino espiritual. La unidad en la oración no solo se refiere a una simple acción conjunta, sino a estar alineados en el mismo propósito. Cuando nos unimos en oración con otros creyentes, no es solo una cuestión de pedir algo en común, sino de unirnos en la fe, de buscar la voluntad de Dios juntos, de ponernos en acuerdo para que su poder se derrame de manera sobrenatural. Es
Importante entender que la unidad en la oración no es solo física, sino también espiritual. Es un acuerdo en lo más profundo del corazón, es unirse en fe, es compartir el mismo deseo de ver la manifestación del reino de Dios. Cuando estamos en unidad, el Espíritu Santo se mueve con poder, y las puertas del cielo se abren de par en par para derramar bendiciones sobre aquellos que oran con un corazón sincero y unido. Cuando oramos en unidad, no solo vemos la respuesta a nuestras oraciones individuales, sino que también experimentamos el poder colectivo de la Iglesia. En Hechos 4:31, leemos que cuando oraron, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. La unidad en la oración da lugar a una poderosa manifestación del Espíritu Santo, a un derramamiento de su presencia que transforma corazones y situaciones. Pero también debemos ser conscientes de que la unidad en la oración no significa estar de acuerdo en todo. Jesús no está diciendo que no debemos tener diferencias, sino que nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa, su voluntad. La oración de unidad es aquella que busca la gloria de Dios, no la satisfacción personal o el interés propio. Es una oración que, aunque puede estar llena de peticiones y deseos, está siempre alineada con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la de los demás. La iglesia primitiva entendió este principio claramente. En los momentos de persecución y dificultad se unían en oración, y el resultado fue un poder sobrenatural que les permitió no solo sobrevivir, sino también expandir el reino de Dios. Cada vez que oraban juntos, experimentaban milagros, sanidades y respuestas divinas que transformaban comunidades enteras. La oración en unidad también implica que no oramos solo por nuestras necesidades, sino por las necesidades de los demás. Al estar unidos, nos convertimos en una red de apoyo espiritual, en un cuerpo que se edifica mutuamente. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo nos anima a animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Cuando oramos por los demás con fe y unidad, vemos cómo Dios responde a sus necesidades y al mismo tiempo nuestra propia fe se fortalece. Algunas veces lo que necesitamos para ver milagros en nuestras vidas no es solo orar en solitario, sino reunirnos con otros creyentes y orar juntos. En los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, la oración en unidad es un instrumento poderoso que puede cambiar la dirección de nuestras vidas y de nuestra iglesia. En nuestra vida cotidiana, tal vez sea necesario que busquemos a otros para unirnos en oración, para que juntos, como cuerpo de Cristo, podamos ver el poder de Dios manifestado en nuestras situaciones. Imagina que estás atravesando una enfermedad, una crisis financiera o una lucha personal. A veces el peso de la lucha puede ser tan grande que parece que no podemos avanzar. En esos momentos, el poder de la oración en unidad puede marcar la diferencia. No solo te levantarás en oración, sino que otros hermanos estarán orando contigo, creyendo contigo, y eso desatará una respuesta del cielo. En resumen, la oración en unidad no es solo una estrategia, es un principio del reino de Dios. Jesús mismo dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Dios se manifiesta poderosamente cuando oramos unidos. No subestimes el poder de la oración en unidad. Al contrario, busca unirte en oración con otros creyentes, porque en la unidad se desata un poder espiritual que puede mover montañas y traer milagros a tu vida. En Lucas 18:1-8, Jesús relata la parábola de la viuda y el juez injusto, una historia que nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la oración, la persistencia. Jesús dice en el versículo 1,
También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A través de esta parábola Jesús nos muestra que debemos persistir en la oración, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar. La viuda de esta historia era una mujer que estaba pasando por una gran injusticia. En su desesperación, acudió una y otra vez a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, su persistencia fue tan grande que el juez, que al principio se negó a escucharla, finalmente cedió y le hizo justicia. Jesús concluye la parábola diciendo que si el juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más Dios, que es justo y amoroso, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Qué nos está enseñando Jesús con esta parábola? Nos está invitando a no rendirnos en nuestras oraciones. Hay veces en que las respuestas de Dios no llegan de inmediato, pero eso no significa que debemos desistir. Al contrario, la persistencia en la oración es una clave fundamental para ver milagros. En nuestra vida cristiana, muchas veces enfrentamos dificultades y pruebas que nos hacen sentir que Dios está callado o distante. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que aunque no veamos resultados inmediatos, debemos seguir orando con fe y persistencia. La oración persistente no es una oración de queja ni una oración desesperada, sino una oración de confianza. Es entender que, aunque no vemos la respuesta en el momento que deseamos, seguimos creyendo que Dios está obrando y que Él es fiel para responder a sus hijos. Es una oración que no se rinde, que sigue creyendo, que sigue esperando, porque sabe que Dios escuchará y actuará a su tiempo. La persistencia en la oración también nos enseña a perseverar en nuestra relación con Dios. No se trata de una simple rutina, sino de un proceso continuo de acercarnos más a Él, de conocer más profundamente su voluntad, de aprender a confiar más en su carácter. La oración persistente fortalece nuestra fe, nos ayuda a crecer espiritualmente y nos permite mantenernos firmes en la esperanza, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La clave aquí es que la oración persistente no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Creemos que, aunque parezca que todo está en silencio, Dios sigue obrando en lo espiritual. Cada oración, cada clamor, cada petición que elevamos a Dios es un paso más hacia la respuesta que Él tiene preparada para nosotros. La persistencia nos enseña a ser pacientes y a confiar en los tiempos perfectos de Dios. En Hebreos 10:36 se nos exhorta a ser perseverantes en nuestra fe. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La oración persistente requiere paciencia, pero esta paciencia no es pasividad. Es una confianza activa en que Dios no nos abandonará, que su promesa se cumplirá en su tiempo. Hay momentos en los que la tentación será grande de rendirse, de dejar de orar porque las respuestas no llegan. Pero Jesús nos recuerda que la persistencia es lo que traerá la respuesta divina. Cuando oramos persistentemente, estamos demostrando nuestra fe en la fidelidad de Dios. No es que Dios no quiera responder de inmediato, sino que la persistencia en la oración también tiene un propósito. Nos forma, nos transforma y nos prepara para recibir lo que Él tiene preparado. Es importante destacar que la persistencia en la oración no se trata de insistir con caprichos o deseos egoístas, sino de alinearnos con la voluntad de Dios. A veces, lo que pedimos no es lo que Dios sabe que necesitamos, y la persistencia en la oración nos ayuda a conformar nuestro corazón al suyo. A través de la persistencia, aprendemos a confiar en su sabiduría y a esperar su tiempo perfecto. La viuda en la parábola, aunque vulnerable y aparentemente sin poder, fue un ejemplo de fortaleza y determinación.
Ella sabía que la única forma de obtener justicia era a través de la persistencia. De igual manera, cuando enfrentamos desafíos, debemos mantenernos firmes en la oración, sabiendo que nuestro Dios es un Dios justo y amoroso, y que no nos desamparará. Así que, si te encuentras en medio de una lucha, si tus oraciones parecen no ser respondidas, no te rindas. Sigue orando con persistencia. La respuesta puede no llegar cuando tú lo esperas, pero sigue creyendo, porque la respuesta de Dios está en camino. Recuerda que en la oración persistente se mueve el corazón de Dios, y que como en la parábola, Él hará justicia a su tiempo, porque siempre escucha a sus hijos. En Mateo 17:20, Jesús nos dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Este versículo es uno de los más conocidos y poderosos sobre la fe en la oración. Jesús nos invita a tener fe, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Es la fe en su capacidad para hacer lo imposible, para mover montañas, para transformar nuestras circunstancias. La fe es el fundamento de una oración efectiva. No se trata de la cantidad de palabras que pronunciamos, ni de la duración de nuestras oraciones. Jesús nos enseña que, aunque nuestra fe sea pequeña, como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Pero, ¿qué significa tener fe en la oración? La fe no es solo un sentimiento emocional, es la certeza de que Dios puede hacer lo que ha prometido. Es una confianza inquebrantable en que Él tiene el poder para intervenir en nuestra vida y en nuestra situación. La fe en la oración implica no solo creer que Dios puede hacer milagros, sino también creer que Él lo hará. La fe no es un acto pasivo, es un acto activo que nos impulsa a orar con expectación, con la certeza de que Dios responderá. En Santiago 1:6-7 se nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá algo del Señor. La fe que Dios busca es una fe firme, que no se tambalea, que no duda ante las adversidades, sino que confía plenamente en su poder y en su voluntad. La fe que mueve montañas no es una fe que solo espera que Dios haga lo que nosotros queremos. Es una fe que se somete a su voluntad, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En muchas ocasiones, Dios no responde de la manera en que esperamos, pero eso no significa que no haya respondido. Él siempre tiene un plan perfecto, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. La oración de fe se basa en la confianza de que su respuesta será la mejor para nosotros, aunque no la comprendamos en el momento. La fe también implica acción. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Orar con fe significa actuar como si ya tuviéramos lo que pedimos. No es que estemos en un estado de ignorancia, ignorando las circunstancias, sino que nuestra fe nos lleva a confiar en que, a pesar de lo que vemos, Dios está obrando a favor nuestro. Esa es la fe que mueve montañas. Es una fe que no depende de lo que está sucediendo en el momento presente, sino de lo que sabemos que Dios puede hacer, basado en su promesa. Para orar con fe, debemos recordar que nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 se nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más fortalecemos nuestra fe. Cuando leemos y meditamos en las promesas de Dios, nuestra confianza crece y nuestra oración se vuelve más efectiva, porque oramos basados en su verdad, no en nuestras propias dudas o miedos.
La fe que mueve montañas también tiene una conexión profunda con la perseverancia. Jesús nos enseña a tener fe, pero también nos exhorta a mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. En Marcos 11:24, Jesús dice: Por eso os digo, que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo nos invita a no solo orar, sino a creer que ya hemos recibido lo que pedimos. La fe implica una actitud de anticipación, esperando la respuesta de Dios con confianza, sabiendo que Él nunca falla. Pero es importante entender que la fe no es algo que podemos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, y la única manera de aumentar nuestra fe es acercándonos más a Él, pasando tiempo en su presencia, buscando su voluntad y confiando en su poder. Cuando nuestra fe se fortalece, nuestras oraciones se vuelven más poderosas. No se trata de tener fe en nosotros mismos, sino de tener fe en un Dios todopoderoso que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Finalmente, una oración de fe que mueve montañas es una oración que cambia la vida. La fe no solo mueve montañas de circunstancias, sino que también mueve montañas dentro de nosotros. La fe en Dios transforma nuestro carácter, nuestra forma de ver las dificultades y nuestra forma de relacionarnos con Él. Cuando oramos con fe, no solo esperamos que Dios actúe en nuestras circunstancias, sino que también nos abrimos para ser transformados en el proceso. La fe no solo cambia lo que está fuera de nosotros, sino que también cambia lo que está dentro de nosotros. Entonces, si estás enfrentando una montaña en tu vida, recuerda que, con fe, esa montaña puede moverse. No importa lo grande que sea el obstáculo, si tienes fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, Dios puede hacer lo imposible. Él es un Dios que responde a la oración de fe, y esa fe tiene el poder de transformar tu vida y tu realidad. En Hechos 16, 25, 26, encontramos un relato poderoso de la oración que trae liberación y milagros. Pablo y Silas, después de ser golpeados y encarcelados injustamente, no se quedaron en el silencio ni se rindieron. En lugar de lamentarse, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y lo que sucedió después es un testimonio asombroso del poder de la oración. De repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este evento no es solo una historia de liberación física, sino también de liberación espiritual. La oración que rompe cadenas no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias externas, sino también de liberar nuestros corazones y mentes de todo lo que nos aprisiona, ya sea el pecado, el miedo, el dolor emocional o cualquier otra cadena que nos impida vivir en la libertad que Cristo ofrece. Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar el Evangelio y a pesar de la injusticia que enfrentaban, eligieron orar y alabar a Dios. Este acto de fe fue lo que desató el poder de Dios para romper las cadenas físicas, pero también simboliza cómo nuestra oración puede liberar nuestras almas. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas y dificultades, nos sentimos atrapados, como si estuviéramos en una prisión invisible, sin salida. Pero la oración ferviente, unida a la alabanza, tiene el poder de romper esas cadenas, liberándonos de lo que nos aprisiona. La oración que rompe cadenas es una oración que no se limita a pedir solo por soluciones superficiales o temporales. Es una oración profunda que busca la liberación completa, una oración que clama por el poder de Dios para quebrantar las fortalezas espirituales que nos mantienen cautivos. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las cadenas no siempre son visibles. A veces, lo que nos mantiene cautivos no es algo que podemos ver o tocar, como una prisión física, sino algo que está en nuestro interior: pensamientos negativos, heridas del pasado, vicios o incluso la angustia emocional. La oración que rompe cadenas es una oración que va más allá de las circunstancias externas. Es una oración que enfrenta directamente lo que nos atormenta y lo pone en las manos de Dios, pidiendo liberación y sanidad. Una de las razones por las cuales la oración de liberación es tan poderosa es porque en el nombre de Jesús todo lo que nos oprime tiene que huir. Jesús mismo nos dijo en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este versículo nos recuerda que el poder de Cristo está por encima de cualquier cadena que nos ate, y que la oración en su nombre tiene el poder de deshacer todas las obras del enemigo. Pero, ¿cómo oramos para romper las cadenas en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer que hay áreas en nuestras vidas que necesitan liberación, ya sea un hábito destructivo, una relación tóxica, una herida emocional o una atadura espiritual. Debemos ser honestos con Dios sobre lo que nos está deteniendo. En 1 Juan 1:9 se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión es un paso vital hacia la liberación, porque solo cuando reconocemos lo que nos tiene atados, podemos pedir a Dios que nos libere. En segundo lugar, debemos orar con autoridad, sabiendo que en el nombre de Jesús tenemos el poder de romper cualquier cadena. Jesús nos dio autoridad para desatar y atar lo que sea en la tierra. Mateo 16:19. Esto significa que como hijos de Dios no tenemos que vivir bajo la opresión del enemigo. Podemos orar con fe, creyendo que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier ataque espiritual que podamos enfrentar. Nuestra oración de liberación es una declaración de que estamos tomando posesión de la libertad que Cristo ya nos ha dado en la cruz. Es importante también que mientras oramos por nuestra liberación, nos tomemos el tiempo de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. A veces, Dios puede mostrarnos áreas en nuestra vida que necesitamos rendir a Él para experimentar una verdadera liberación. La oración no solo es hablar, sino también escuchar. El Espíritu Santo quiere guiarnos en nuestro proceso de sanidad y liberación, ayudándonos a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas o restauradas. La oración que rompe cadenas también involucra alabar a Dios. Así como Pablo y Silas alabaron a Dios en medio de su dolor, nosotros también debemos alabar a Dios en medio de nuestras pruebas. La alabanza es un acto de fe que fortalece nuestro espíritu y libera el poder de Dios. La alabanza no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también cambia nuestros corazones. Cuando alabamos a Dios, estamos proclamando su victoria sobre todas las cadenas que intentan mantenernos cautivos. Finalmente, debemos recordar que la liberación es un proceso. No siempre veremos resultados inmediatos, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. En muchos casos, la liberación comienza en lo espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Debemos seguir orando con fe, creyendo que las cadenas serán rotas y que seremos liberados completamente. Dios es fiel y Él cumplirá su promesa de liberación en nuestras vidas. La oración que rompe cadenas no es solo una petición de libertad, sino una declaración de nuestra identidad en Cristo. Somos libres, no porque nuestras circunstancias cambien, sino porque Cristo nos hizo libres en la cruz.
Y esa libertad, manifestada a través de la oración, tiene el poder de transformar nuestras vidas y traernos sanidad, restauración y una nueva libertad en Cristo. En Lucas 18:1-8, Jesús nos narra la parábola de la viuda persistente, una historia que destaca el poder de la perseverancia en la oración. Jesús dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había una viuda en aquella ciudad que venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venga de continuo a molestarme. Lucas 18:2-5. En esta parábola, Jesús nos muestra la importancia de la perseverancia en la oración. A través de la historia de la viuda, Jesús nos enseña que, aunque el juez era injusto, la viuda no se rindió y siguió buscando justicia. Lo que podemos aprender de esta parábola es que, aunque no veamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, la persistencia tiene poder. Dios no es como el juez injusto de la parábola. Él escucha a sus hijos, pero a veces nos llama a persistir en la oración para que nuestra fe se fortalezca y para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. La oración persistente nos enseña a depender de Dios en todo momento. Cuando oramos con constancia, estamos demostrando nuestra fe en que Él escuchará y responderá a nuestro clamor. Pero también estamos reconociendo nuestra necesidad de Él, entendiendo que no podemos hacerlo solos. La persistencia en la oración nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios, sin desanimarnos por las dificultades que podamos enfrentar. Es importante comprender que la oración persistente no es una cuestión de presionar a Dios o de insistir hasta que Él haga lo que nosotros queremos. Se trata de una oración que se mantiene firme, sin rendirse, sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La persistencia en la oración nos fortalece espiritualmente y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar orando constantemente de manera literal, sino que debemos mantener una actitud constante de oración, viviendo en una comunión continua con Dios. La oración persistente no es solo una serie de peticiones, sino una relación constante con nuestro Padre Celestial, en la cual nos apoyamos en Él en todo momento. La perseverancia en la oración también nos enseña a ser humildes y a confiar en el tiempo de Dios. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan en el momento que esperamos, y eso puede ser frustrante. Pero Dios siempre tiene un propósito y un plan perfecto para nosotros. En Isaías 55:8-9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hecho de que no veamos la respuesta inmediata a nuestras oraciones no significa que Dios no nos esté escuchando. Él está trabajando en nuestras vidas y su respuesta será siempre la mejor. La oración persistente también refuerza nuestra fe. Santiago 1:3-4 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada vez que persistimos en la oración, nuestra fe se fortalece porque aprendemos a confiar más en Dios y a esperar con paciencia en su tiempo perfecto. La persistencia nos enseña a esperar con una fe activa.
sabiendo que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. En momentos de dificultad, la oración persistente puede ser el factor que nos ayude a superar las adversidades. Jesús también nos enseña en Mateo 7:8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas palabras nos aseguran que Dios es fiel para responder a las oraciones, aunque no siempre en el tiempo que nosotros esperamos. La persistencia en la oración no solo demuestra nuestra fe en Él, sino que también nos lleva a un lugar de mayor confianza y dependencia de su voluntad. Cuando oramos persistentemente, también estamos siendo transformados en el proceso. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros, nos enseña a ser más pacientes, más confiados y más humildes. Nos lleva a un lugar donde podemos descansar en la paz de saber que Dios tiene el control, independientemente de lo que suceda. La oración persistente nos lleva a una mayor profundidad en nuestra relación con Dios. Nos hace más sensibles a su espíritu y nos prepara para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Además, la persistencia en la oración no solo es importante para nuestras necesidades personales, sino también para las necesidades de otros. Jesús nos enseña a interceder por los demás, a persistir en oración por aquellos que necesitan un toque de Dios en sus vidas. La oración intercesora es poderosa porque estamos presentando las necesidades de otros ante Dios, creyendo que Él responderá y traerá la liberación, sanidad o restauración que ellos necesitan. Al persistir en oración por los demás, también estamos fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Dios. La persistencia en la oración es una prueba de nuestra confianza en Dios. Es un acto de obediencia, de fe y de esperanza. No importa cuán largo sea el tiempo que tengamos que esperar, la oración persistente nos asegura que Dios nunca nos abandona. Él es fiel y su tiempo es perfecto. Cuando perseveramos en la oración, estamos declarando que confiamos en su soberanía, que sabemos que Él tiene el control y que al final su voluntad será cumplida. En Mateo 17:20, Jesús dijo, porque, de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo es una de las promesas más poderosas de la Escritura y revela la increíble capacidad que tiene la oración de fe para mover lo imposible. Jesús nos muestra que no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad de esa fe y de quién depositamos nuestra confianza. La oración de fe no está enfocada en nuestra habilidad de mover montañas, sino en la capacidad de Dios para hacer lo que parece inalcanzable. El principio que debemos entender es que no se trata de orar de manera general o sin expectativas. Se trata de orar con fe, creyendo que lo que pedimos será hecho, porque sabemos que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. La fe en la oración tiene un poder ilimitado cuando está alineada con el corazón de Dios. En Santiago 1:6-7 se nos dice que el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando oramos con fe, estamos estableciendo nuestra confianza en el poder de Dios y en su promesa de responder a nuestras peticiones. La fe, como un grano de mostaza, puede parecer pequeña, pero es suficiente para activar el poder de Dios en nuestras vidas. La clave no está en la magnitud de nuestra fe, sino en la magnitud del Dios en quien depositamos esa fe.
Si tenemos fe en el Dios de lo imposible, nuestra oración será capaz de desatar lo que parecía fuera de nuestro alcance. La oración de fe es un acto de confianza plena. No se trata de orar para obtener lo que queremos, sino de orar para que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando tenemos fe, no solo estamos pidiendo a Dios que resuelva nuestros problemas, sino que estamos declarando que confiamos en su sabiduría para traer la mejor solución. Jesús nos enseñó que la oración de fe debe ser conforme a la voluntad de Dios, y cuando esto ocurre, nada es imposible. La oración de fe es un desafío a nuestra incredulidad. A menudo nuestras mentes y corazones están llenos de dudas y temores, y nos cuesta creer que algo tan grande pueda ocurrir. Sin embargo, cuando oramos con fe, estamos desafiando esas dudas y recordando que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier obstáculo que enfrentemos. En Marcos 9:23, Jesús le dice a un padre preocupado por la sanidad de su hijo: si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Este versículo revela que la fe es el puente que conecta nuestras oraciones con la acción de Dios. Cuando creemos, lo imposible se hace posible. Es importante destacar que la oración de fe no es una cuestión de manipular a Dios para que haga lo que queremos. Jesús mismo oró en el huerto de Getsemaní diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La oración de fe no es una cuestión de que Dios se ajuste a nuestros deseos, sino de que nosotros nos ajustemos a su voluntad. Esta es una de las lecciones más profundas que podemos aprender sobre la oración. Orar con fe es estar dispuestos a aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros, sin importar si coincide con nuestras expectativas. La oración de fe también es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en su poder y gracia. No importa cuán grandes sean nuestros problemas o cuán insuperables parezcan las montañas en nuestra vida. Si oramos con fe, estamos declarando que creemos que Dios tiene el poder para mover esas montañas. Y no solo eso, sino que también estamos confiando en que Él usará esas circunstancias para nuestro bien y para su gloria. Una de las características fundamentales de la oración de fe es que es una oración persistente. Como hemos aprendido en las lecciones anteriores, la persistencia en la oración no es solo un acto de resistencia, sino de fe activa. La fe no se debilita cuando las respuestas tardan en llegar. Al contrario, la fe se fortalece mientras esperamos en la fidelidad de Dios. La oración de fe no se detiene ante los obstáculos. En cambio, confía en que Dios tiene el poder para intervenir en su tiempo perfecto para resolver cualquier situación. La oración de fe también nos invita a actuar con la convicción de que Dios puede y va a responder. En el libro de Santiago se nos anima a no ser como los que piden sin fe, porque el que duda es como las olas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Santiago 1:6. La fe que mueve montañas es una fe que se mantiene firme, una fe que no vacila ante las dificultades. Es una fe que actúa con confianza, sabiendo que Dios tiene el control total de nuestra vida. Un aspecto importante de la oración de fe es que también debemos estar dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. A veces, Dios puede no responder como esperamos, pero siempre responderá de la mejor manera posible. A través de la oración de fe, no solo pedimos lo que deseamos, sino que estamos abiertos a recibir lo que Él sabe que necesitamos, aun cuando eso pueda no ser lo que imaginamos al principio. Finalmente, la oración de fe es una herramienta poderosa para la transformación personal. No solo cambia nuestras circunstancias,
sino que cambia nuestra perspectiva. A medida que oramos con fe, nuestra confianza en Dios crece y nuestra fe en su capacidad para hacer lo imposible se fortalece. La oración de fe no solo mueve montañas en el exterior, sino que mueve montañas dentro de nuestro corazón, cambiando nuestra actitud, nuestra esperanza y nuestra confianza en un Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. La oración de intercesión es uno de los actos más poderosos y generosos que un creyente puede hacer. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta a la iglesia ante todo, pues, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión no es solo una forma de oración, sino una actitud de amor y compasión hacia los demás. Es el acto de ponerse en la brecha por otros, de llevar sus necesidades delante de Dios, confiando en su poder para responder y transformar vidas. Cuando oramos por otros, estamos demostrando el amor de Cristo. La intercesión es una manifestación del amor cristiano en acción, porque como nos enseña la Escritura, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Romanos 14:7. Orar por los demás refleja el corazón de Cristo, quien intercedió por nosotros ante el Padre, y su intercesión fue el medio por el cual fuimos reconciliados con Dios. Al orar por otros, estamos participando en la obra redentora de Cristo, llevando las cargas de nuestros hermanos y hermanas en la fe. La oración de intercesión también es un acto de fe. Al interceder por los demás, estamos confiando en que Dios escuchará nuestras peticiones y responderá. La intercesión no es un simple acto de pedir, sino de creer firmemente que, cuando oramos por otros, estamos abriendo puertas para la intervención divina en sus vidas. En Juan 14:13-14, Jesús promete: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Cuando intercedemos, reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Estamos pidiendo no solo por el bienestar de los demás, sino también para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. La oración de intercesión, por lo tanto, nos ayuda a alinear nuestros corazones con el corazón de Dios, buscando que su voluntad sea hecha en la vida de aquellos por los que oramos. La Biblia está llena de ejemplos de oración intercesora. En Éxodo 32, Moisés intercede por el pueblo de Israel cuando ellos pecan y desobedecen a Dios. A pesar de que Dios estaba dispuesto a destruir a Israel por su rebelión, Moisés se pone en la brecha y clama por la misericordia de Dios. A través de su intercesión, el pueblo es perdonado y se nos muestra que la oración intercesora tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Otro ejemplo claro de intercesión lo encontramos en el libro de Job. Cuando Job intercede por sus amigos, Dios responde favorablemente. Job 42:10 dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos». A través de la oración de intercesión, Job no solo es restaurado, sino que también ve la restauración de aquellos que lo habían juzgado y acusado injustamente. Este es un poderoso recordatorio de que nuestras oraciones pueden tener un impacto profundo no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. El poder de la oración de intercesión no se limita solo a nuestros amigos y familiares cercanos, sino que se extiende a todos aquellos que necesitan la intervención de Dios. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Aquí vemos que la intercesión debe ser continua, sin descanso, y debe incluir a todos los creyentes, ya que todos enfrentamos pruebas, tentaciones y desafíos espirituales.
Cuando oramos por los demás, estamos apoyando su caminar con Cristo y ayudando a fortalecer su fe en medio de las dificultades. Una de las bendiciones más grandes de la intercesión es que al orar por otros, también nos transformamos nosotros mismos. La oración de intercesión nos lleva a alejarnos de nuestros propios intereses y nos hace pensar en los demás. Nos ayuda a ponernos en los zapatos del prójimo, a comprender sus luchas y sufrimientos y a sentir compasión por ellos. Es una manera de aprender a amar de una manera más profunda, como Cristo amó a la humanidad. Además, la oración de intercesión no solo tiene un impacto inmediato, sino que también tiene un efecto eterno. Al interceder por otros, estamos sembrando semillas de bendición y fe que con el tiempo darán frutos. Dios, en su sabiduría, usa nuestras oraciones como parte de su plan para salvar y transformar a las personas. Por lo tanto, nunca debemos subestimar el poder de orar por los demás. Aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, debemos confiar en que Dios está obrando y nuestras oraciones están siendo respondidas de acuerdo con su voluntad. La oración de intercesión también es una invitación a ser colaboradores con Dios en su misión de redimir al mundo. En 1 Juan 5:14, la Escritura dice: "Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye". Al orar por otros, estamos participando activamente en el plan redentor de Dios para la humanidad. Estamos alineando nuestros corazones con su voluntad y trabajando juntos con Él para traer sanidad, restauración y salvación. En 2 Corintios 1:11, Pablo también habla sobre cómo la intercesión de la Iglesia puede tener un impacto significativo en la vida de un siervo de Dios. Vosotros también, ayudando juntamente por oración por nosotros, para que por la gracia que nos es dada, el favor que recibamos por medio de muchas personas sea causa de acción de gracias por muchos en nuestro favor. Aquí vemos que las oraciones de los creyentes no solo tienen el poder de cambiar las circunstancias, sino que pueden ser una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos que sirven en el ministerio. Por lo tanto, cuando oramos por otros, no solo estamos cambiando sus vidas, sino que también estamos avanzando el reino de Dios, trayendo el poder de su voluntad a la tierra. La oración de intercesión es una forma de expresar nuestra fe activa y nuestra compasión por aquellos que necesitan la intervención divina. La oración persistente es uno de los principios fundamentales de la vida cristiana que Jesús nos enseñó a través de sus palabras y acciones. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda y el juez injusto, una historia poderosa que ilustra la necesidad de persistir en la oración, sin desanimarnos ni perder la esperanza. En este pasaje, Jesús nos anima a orar siempre y a no desmayar, mostrando que la persistencia en la oración no solo es una virtud, sino una necesidad en la vida cristiana. En la parábola, una viuda se presenta ante un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. A pesar de esto, ella no se rindió. Cada día le pedía justicia con persistencia. Al final, el juez, aunque no tenía un corazón justo, cede ante la insistencia de la viuda, diciendo: «Aunque yo no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Lucas 18:4-5. Jesús utiliza este ejemplo para enseñarnos que si un juez injusto puede responder a la persistencia de una persona, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y lleno de amor, responderá a nuestras oraciones. La lección más clara de esta parábola es que no debemos rendirnos. La oración persistente no es simplemente una cuestión de repetir palabras,
sino una expresión de nuestra fe en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones, aunque a veces la respuesta tarde en llegar. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Este versículo nos invita a persistir, a seguir buscando, llamando y pidiendo, porque en la persistencia se demuestra nuestra fe y nuestra confianza en la voluntad de Dios. La oración persistente también tiene el propósito de moldear nuestro carácter. No es solo una herramienta para obtener lo que queremos, sino un medio para fortalecer nuestra relación con Dios. A través de la persistencia, aprendemos a depender completamente de Él. La oración constante y sin cesar nos ayuda a cultivar una fe madura, que no depende de las circunstancias, sino que se mantiene firme en la promesa de que Dios está con nosotros, escuchándonos y respondiendo a nuestras necesidades. Cuando perseveramos en la oración, estamos mostrando a Dios que confiamos en su tiempo perfecto, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos insta a orar sin cesar. Esta exhortación no significa que estemos constantemente en una actitud de oración verbal, sino que debemos vivir en una actitud continua de dependencia y comunión con Dios. Nuestra vida de oración debe ser constante, en momentos de alegría y en momentos de dificultad, buscando siempre su voluntad y confiando en que Él es fiel para responder. Una de las razones por las que la oración persistente es tan importante es porque nos ayuda a mantener nuestra fe activa, especialmente en tiempos de prueba. Cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, nuestra fe puede ser puesta a prueba. Es en esos momentos, cuando las dificultades parecen aumentar, que la oración persistente se convierte en un acto de resistencia. En lugar de rendirnos o de alejarnos de Dios, perseveramos porque sabemos que Él es fiel. La persistencia en la oración demuestra que estamos dispuestos a confiar en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. En Hebreos 10:36 se nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia y la persistencia van de la mano. A través de la persistencia, aprendemos a esperar pacientemente en Dios, confiando en que su tiempo es perfecto. Esta lección de paciencia es crucial en la vida cristiana. La oración persistente no se trata de forzar a Dios a hacer algo, sino de estar listos y dispuestos a esperar el momento adecuado para que Él actúe. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la oración persistente. En el huerto de Getsemaní, en 1900, la víspera de su crucifixión, oró 3 veces pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de Él el trago amargo de la cruz. Aunque Él sabía que la voluntad del Padre era diferente, persiguió esa oración hasta el final, demostrando su total sumisión a la voluntad divina. Esta persistencia en la oración, incluso cuando la respuesta no era lo que Él esperaba, muestra la importancia de buscar siempre lo que Dios quiere para nosotros, sin rendirnos, sino confiando en su sabiduría perfecta. La persistencia también fortalece nuestra relación con Dios. No se trata de que Dios necesite escuchar nuestras oraciones una y otra vez para saber lo que necesitamos. En cambio, la persistencia en la oración nos permite involucrarnos más profundamente en la obra de Dios. Nos ayuda a recordar que nuestra dependencia de Él no debe ser ocasional, sino continua. A medida que persistimos en oración, nuestro corazón se ajusta más y más a la voluntad de Dios. La oración persistente nos transforma. En Romanos 12:12, Pablo nos anima: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
La constancia en la oración es un llamado a no desistir en medio de la prueba, sino a seguir confiando, a seguir buscando, a seguir orando. Aunque las respuestas de Dios no siempre son inmediatas o según nuestras expectativas, la persistencia en la oración es la que nos sostiene y nos mantiene firmes en la fe. Es importante recordar que, aunque nuestra persistencia en la oración es crucial, nuestra confianza debe estar puesta en la soberanía de Dios. Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. La persistencia en la oración no significa que estemos pidiendo a Dios que se ajuste a nuestros planes, sino que estamos pidiendo que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. A través de la persistencia, aprendemos a alinearnos con los propósitos eternos de Dios. Finalmente, la oración persistente es una forma de testimonio. Cada vez que persistimos en la oración, declaramos al mundo que confiamos en un Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Nuestra persistencia en la oración es un testimonio del poder de la fe y de que Dios es digno de nuestra confianza, incluso en medio de la espera.